muchas gracias a las dos. Y bueno, me ha gustado mucho. Voy a preguntar, quizás salga un poco del tema, pero ya, gracias. Refiriéndote a todo esto de que el género es exclusivamente femenino, leí ayer en el País Semanal un artículo donde decían justo eso, quizás oponiéndose a los nuevos recortes en ayudas sociales de gobierno, nuestro gobierno actual, decían, no se trata solo de una cuestión de mujer, y reivindicaban, criticando el género como algo plural, también relativo a los varones. Como por primera vez vi en medio así más de masas estas reivindicaciones. Pero justo en la columna de al lado estaba el suplemento de moda del País, que es justo todo lo contrario, ya sabéis de qué estoy hablando. Entonces, ¿cómo ves, no sé, los medios, los más generalistas en esta comprensión o definición del género? Como activista, ¿qué pondrías, si cabe algo? Bueno, es que me estaba acordando, antes he cogido el 20 minutos ahí en la parada del metro y hay una publicidad de una carrera que se ha organizado que se llama la Carrera de la Mujer. Somos la marea roja. Uy, perdón, roja. Somos la marea rosa, únete, ¿no? Entonces, lo primero que yo veo aquí es la carrera de la mujer. Fijaos, si hubieras dicho la carrera de las mujeres, todavía dirías, ah, bueno, pues un montón de mujeres, ¿tú qué imagen recibes? Un montón de mujeres corriendo, ¿no? La carrera de las mujeres todavía tiene algo como un poco más, ¿no? La carrera de la mujer, es que seguimos funcionando, por recoger lo que decías tú al final, ¿no? En los medios, con esto de la mujer. Entonces hablamos de los jóvenes, de los parados, de los migrantes, pero seguimos con esto de la mujer como si fuera una identidad, precisamente es lo que estamos tratando se está tratando de cuestionar ya desde hace décadas, ¿no? Este sujeto fijo, monolítico, homogéneo, la mujer, ¿no? A mí me tiene fascinada y parece que es que no conseguimos erradicar esto. Bueno, ya luego lo de la marea rosa ya me parece una cosa precisamente de utilizar el término de la marea, que es una cosa, bueno, pues seria e importante ahora mismo con todas las mareas, ¿no? Pero bueno, que encima sea rosa. Vamos, yo aquí no voy ni loca, claro, o sea, no me veo incluida, aparte que lo de color tampoco se me da. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Pues mira, por ejemplo, desde las ciencias sociales siempre hemos hablado que el género, cuando empezamos a aplicar esto en la perspectiva de género, decíamos que el género es una categoría relacional, ¿no? Es que estamos relacionando varones y mujeres y una cosa que empezó a hacerse en las ciencias sociales, que era desagregar los datos, fue toda una revolución, porque es que nos permitía ver, por ejemplo, datos del impacto del paro y los desagregábamos y luego cruzábamos otras variables y claro, el análisis era muchísimo más rico que lo que se venía haciendo hasta entonces, ¿no? Y luego, pues simplemente yo creo que yo creo que hay entre un mal entendimiento y un uso también de aquella manera, ¿no? Yo creo que se ha ido desactivando ese potencial teórico y político tan importante que tenía precisamente la perspectiva de género, que era como que estábamos atravesando con una especie de cuchillo un montón de fenómenos sociales y cruzándolo con otras variables, ¿no? Como la clase social, la edad, la etnia, ¿no? Parece que hemos vuelto otra vez como a que el género es añadir a las mujeres. Pero es que de esto partíamos. ¿Sabéis que cuando se empiezan en los años 60, en los años 70 a hacer esto de la historia de las mujeres, ¿no? Era, pues, anda, pues es que estamos en los libros de historia y no hemos hablado de las mujeres. Entonces, pues yo qué sé, desde Georges Duby en Francia, tantos historiadores sobre todo, ¿no? Que dijeron, hay que escribir qué pasaba con las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que a veces lo que estamos haciendo ahora, porque luego eso se vino a cuestionar precisamente desde las aportaciones del movimiento feminista, es decir, no es solo con que nos añadáis, no es solo con que de repente se publica un libro de... Las mujeres que eran reinas en la Edad Media también tenían mucho poder, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero tenemos que entender, por ejemplo, si analizamos la Edad Media, ¿cuáles eran las posiciones diferentes de hombres y mujeres? ¿Cuáles eran los papeles en la sociedad, las funciones, ¿no? Y yo creo que a veces, cuando hacemos esta equivalencia de género igual a mujeres, estamos volviendo a estos planteamientos desde los que partíamos antes de la perspectiva de género, que es simplemente ¡plink!, a poner a las mujeres ahí. Y luego también es cierto que hay toda una cuestión política aquí de fondo, que es el de seguir considerando al sujeto mujer como esto, como monolítico unitario y sin para nada considerar la diversidad de las mujeres, que es una cosa mucho más compleja, ¿no? Y entonces esto se ha traducido en políticas públicas que consideran que parece que todas las mujeres compartimos unas discriminaciones comunes, pero que siguen eclipsando, a mi modo de ver, y visibilizando otras diferencias, ¿no? Por ejemplo, la ley de violencia de género contra las mujeres considera,
tiene, digamos que el eje es una mujer que es heterosexual, clarísimamente, ¿no? Entonces, si tú tienes la mala suerte de tener una pareja violenta, que es otra mujer, por ejemplo, no te puedes acoger a la ley, ¿no? Aquí hay todo un debate muy interesante, ¿no? Si el género es ya de por sí, además de Butler también, ¿no? Es una violencia, ¿no? Y nos está configurando a todos los sujetos, ¿no? No es solo las mujeres, ¿no? No sé si te respondo bien, porque estoy ahí, como que voy hilando una cosa con otra, ¿no? Pero esto es yo creo que es una posición teórico-política de un sector del feminismo, que es el que ha tenido, por ejemplo, influencia en la ley, ¿no? Que no está considerando otras perspectivas, ¿no? Como que el género pues esto es una de las variables que nos articulan a todos los sujetos, ¿no? Por relacionar un poco algunas cosas que habían comentado, comentaba Gracia, la tendencia está a no leer, a veces pasa mucho con Butler, la tendencia a criticar sin leer al autor, y un poco lo mismo pasa cuando hablamos de la etiqueta del posmodernismo, creo que sirve un poco a esa función, ¿no? Ponemos una etiqueta y nos ahorramos el esfuerzo de leer a un autor a la hora de relacionarnos con toda esta otra serie de autores, con una caricatura que tenemos de toda esta otra serie de autores. Y claro, es algo que no solo pasa con Butler, sino precisamente con otros autores que se suelen etiquetar como postmodernos, porque muchas veces no son etiquetas que se pongan su autor, sino que le vienen impuestas desde fuera y que ahorran un poco todo este esfuerzo crítico de leer y demás. Claro, esto es terrible a veces cuando pensamos en las posiciones de poder desde las que se elaboran determinadas políticas públicas. Pero políticas públicas en relación con determinadas corrientes de feminismo y con determinadas críticas a las teorías queer en muchos casos. Hay autoras, y voy a nombrar por ejemplo a Celia Morós, que cuando es una crítica al debate, la nombro porque además incluyo en el libro, es una parte de la crítica, la recepción de Celia Morós y Judith Butler. Y me pregunto yo a la hora de encontrar la caracterización de las posiciones si realmente lo que tenemos detrás, me pregunto yo, no es precisamente una imposición de la caricatura frente a la lectura. Y bueno, pues quería lanzar un poco esta cuestión, pero pensando un poco en la gravedad que puede tener eso cuando ya asociamos también a unas prácticas más éticas, menos éticas de lectura dentro de la filosofía, dentro del intercambio textual, sino cuando pensamos que todo esto se combina con la organización de determinadas políticas públicas, ¿no? Y el impacto que podrían haber tenido en esas mismas políticas, por ejemplo, la organización de las políticas de género, violencia de género, etc., una concepción diferente del sujeto del feminismo, del sujeto de género, del sujeto de las políticas públicas. Así un poquito. Si sabemos cuál. Sí. Bueno, sí. Yo lo que quería simplemente es hablar un poco de esta noción de género y cómo yo creo que en un sentido político no se puede hablar del género si no se pone en relación con otra noción que está obscenizada y que ya no se utiliza, que es la de patriarcado. Porque realmente el género no es otra cosa que la pertenencia a un grupo social como señal de identidad. Pero esa señal de identidad no existiría si no fuera porque existe un sistema de dominación, precisamente el patriarcado, que la produce. Entonces yo creo que no se puede abstraer y que hay que seguir manejándolo en relación con ese sistema de dominación, o al menos así es como lo entiendo, ¿no? Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Bueno, no sé si ellos quieren decir algo, porque sé que le traigo muchas ganas de hablar a ustedes por esta manera, pero no sé si queréis responder tú, Silvia y Gracia. Sí, lo ha hecho Pablo, lo ha hecho Luisa. Sí, por retomar esto último que dices, claro, el patriarcado es una noción fundamental del feminismo radical, ¿no? Que nos dio tantas ideas, nos sigue dando, ¿no? Y las feministas radicales en los años 60 decían, hay una estructura universal de dominación, como tú muy bien sabes, ¿no? De un sexo por el otro, que se llama patriarcado, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tampoco podemos desdeñar, por lo menos hay que considerarlas, ¿no? Todas las críticas, las aportaciones que ha habido a ese feminismo radical, ¿no? Incluso, fíjate que estoy diciendo feminismo queer, es que bebe totalmente, por supuesto, de feminismo radical, ¿no?
En el sentido de que se está diciendo, está muy bien, pero aquí hay otras muchas cosas que considerar. No solo podemos hablar de patriarcado, o sea, no es solo que hay un sexo que domina al otro, ¿no? Porque entonces estamos presuponiendo, de nuevo, que las mujeres somos como un grupo unitario y los varones son otro grupo unitario. O sea, claro que hay una dominación, ¿no? Pero es que hay otras cosas que se están entrecruzando, ¿no? Por eso Butler, por ejemplo, habla de la heteronormatividad, ¿no? Y por eso, fíjate, empezaron a hablar desde Adrian Rich en adelante, ¿no? De la heterosexualidad obligatoria y tal. Luego vinieron todas las teóricas postcoloniales, es decir, patriarcado, sí, efectivamente, y dominación racista también, ¿no? O sea, quiero decirte que no es que estemos diseñando la noción de patriarcado, yo no creo que la hayamos dejado de lado, solo estamos diciendo sí, pero no solo, ¿no? Sí, pero entrecruzada con otras muchas cuestiones, ¿no? No es solo la dominación patriarcal, ¿no? Entendiéndola en un sentido muy amplio, yo no entiendo el patriarcado en un sentido estrecho. No, entendida en un sentido muy amplio, yo creo que está cruzada con otras variables, otros ejes de opresión, otros vectores de opresión, como queramos llamarlo, y luego además es que presupone, yo creo que esa es una cosa clave, presupone que somos un grupo de nuevo homogéneo, ¿no? Y lo que se está diciendo en los años 70 es que estamos cruzadas por muchas otras posibles fuentes de discriminación, ¿no? Sí, sí, y no siempre, además, fíjate, pensando en Foucault, por ejemplo, no siempre las mujeres estamos en posición de no poder, ¿no? Sino que precisamente en ese juego de esas variables podemos estar en unas posiciones en las que no siempre estemos subordinadas, ¿no? Eso es bastante más complejo, ¿no? Así como lo veo yo. Bueno, yo entiendo que el patriarcado se puede considerar dentro de la posición de Butler como eso que ella denomina discurso poder que regula, que normativiza, que impone, que por tanto excluye. Yo diría que no es el único, evidentemente, sino que está relacionado con otras normativas, otras hegemonías, otras pues eso, imposiciones, restricciones que son de distinto carácter, no simplemente de género, sino también estilísticas, lingüísticas. Creo que es un juego muy complejo, ¿no? de hegemonías donde constantemente se dice que ha de ser, que no, por qué. Y bueno, hay que ver qué es lo que excluyen esas normativas, de qué manera podría darse cabida, escapar a ellas en algún sentido. Gracias. Sí, dos cosas, una pregunta y otra en relación con lo que planteaba Luisa ahora con el debate que está sucediendo, que en cierta medida sí me equivoco que es el debate, o parte del debate de Europa. La primera pregunta es, en relación con lo que planteabais de las críticas que ha sufrido Butler en la recepción, por ejemplo aquí, en este contexto del Estado español, desde que se tradujo, pues aparte de las obvias, ¿no? Y burdas como la no lectura, ¿no? Porque la mayoría de críticas que escuchamos todas en los activismos de la academia sobre Butler se deshacen en el epílogo del primer libro traducido, o sea que se no hay más, o sea que si no es una idea, hasta la página 212, la mayoría de no, es fácil emitir el epílogo del primer libro. Para que no te pienses que hay un artículo subterráneo que después ha dicho lo que estaba mal dicho desde el principio, ¿no? Pero aparte de lo burdo, que tampoco tiene mucho interés histórico, y aparte de lo generacional, que en términos materiales, pues quizás es muy interesante plantear cómo eso ha recibido el contexto. Os quería preguntar si creéis que habría que poner, no todo va a ser eso al final, no todo va a ser eso. También hay algo más de autocrítica quizá. ¿En qué sentido creéis que los propios planteamientos históricos de Butler, sea por lo que plantea, sea por la forma de plantearlos, ha facilitado también esas confusiones a la hora de la recepción, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a si acaso tomar como referencia, no digo que es, al menos en la exposición, como referencia en cierto sentido capital, por ejemplo, a Austin, por el tema del lenguaje que planteabas en las primeras obras, no ha provocado que la recepción sea que esto estaba remitiendo todo a una cuestión de meros juegos de lenguaje triviales y a prácticas vitales tan pueriles como, no sé, la obsesión de testosterona en la mano, interpretada así frívolamente por la que la estaba viendo así desde fuera, ¿no? O interpretado como voy al baño, me pinto el pelo, y es la referencia lingüística que, si no creéis, ¿en qué cifraréis, o si creéis que habría que hacerlo, alguna crítica
a oír la forma de exposición, o bien los planteamientos de Butler, para que eso también dé cuenta un poco de los malentendidos que ha sufrido, por ser un poco más autocrítico, ¿no? Y en cuanto al debate que planteaba Luisa y contestaba Gracia, pues si sirve también para el debate, a mí me parece muy potente el planteamiento que hace Gracia. Sin embargo, la última respuesta, no por la retórica, me parece que quizá no mete un jaleo, ¿no? Porque esto del patriarcado así, pero no solo, me parece en el fondo regalarle el concepto al enemigo, ¿no? Pues que yo no le regalo el concepto, creo que quizás sería a lo mejor más interesante no regalarle el concepto de patriarcado a las feministas que me parecen insuficientemente feministas, ¿no? Las feministas que se digan de la igualdad, feministas ilustradas, pero en el fondo son feministas burguesas de la igualdad formal y de la patriarcal, porque son, ¿no? Feministas ilustradas de la igualdad nosotras, ellas pues unas hipócritas, ¿no? Perdona la referencia polémica, evidentemente, con todo, no. La referencia polémica, no quiero frivolizar con la relación teórica y práctica de nadie, ni mucho menos yo, ni el varón, ni nada. Pero me pregunto si no es quizá, porque está muy de comunicar, pero si no es quizá, decía, más inteligente la estrategia, no es en términos polémicos, pero creo que también en términos teóricos, decir, no, es que estas representaciones contemporáneas, como el de Butler, están habilitando un concepto de patriarcado más integral. Y es que hablamos de patriarcado como un sistema binario y jerárquico de sexo, género y orientación sexual, que solo hay dos sexos, que solo hay dos géneros, que solo hay orientación sexual, que eso además no es una rayada de las identidades, según la cual el feminismo no debería resolverse en aquello, sino que es el producto superestructural de la cuestión de que socialmente la división sexual del trabajo en términos materialistas, que fundamenta en términos superestructurales que aquí hay patriarcado en el sentido global, ¿no? Un sistema dual y jerárquico de dos sexos, dos géneros y una orientación sexual. Y patriarcado es eso en un sentido amplio. No que sí, aceptamos que el patriarcado es importante, pero también hay otras cosas. Porque entonces al final no caeríamos en regalarles a ellas el concepto ese de patriarcado universalista que las propias feministas radicales han aportado, porque me parece muy criticable, porque aquí de estructura universal patriarcal, nada. Esas dos cosas. Empiezo yo si quieres. Vale. Con respecto a la primera pregunta, la propia Butler en sus textos repite una y otra vez que su estilo es dificilísimo, o sea, ella es consciente no solo de que los temas que trata son densos y complejos, por ejemplo, esto que he intentado esbozar aquí, de hecho, más densamente casi que el propio tema, porque, bueno, digamos que el habla ha escapado a mi control, tal y como he comentado, pero ejemplificándolo, ¿no? Esto que yo he comentado y que ella muchas veces trata, se podría reducir a relaciones tan metafísicas o tan totalizadoras, y con esto me estoy poniendo como del otro lado, ¿no? Como lenguaje y mundo, lenguaje y acción, su relación, lenguaje y sujeto, ¿no? O sea, malinterpretaciones de Butler, evidentemente porque me da la impresión de que Butler tampoco determina enunciados como si fueran verdades, no hace enunciados constatativos, relabora constantemente. Cuando utiliza Austin, por ejemplo, y lo aumenta, utiliza su concepto de performatividad, en el libro siguiente de repente vuelves a encontrar otra referencia a Austin, pero es para explicar que si bien se toma de él cierta performatividad, hay que criticar su concepción del sujeto, que en el caso de Austin es anterior a la obra misma. Es decir, sería un representante en este sentido de la metafísica de la sustancia. Hay que criticar de la teoría de Austin, por ejemplo, lo que llama como es el contexto total o la situación total de los enunciados, ¿no? Como si fuera posible determinar la situación total de un enunciado. No hay más de un enunciado performativo, que él nos dice que son este tipo de enunciados que parece que se están dando ya siempre, es decir, que tienen su peso porque son convenciones que parece que siempre se han dado y que siempre se darán, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente ella reelabora, resignifica, no da sentencias fijas, cerradas, ¿no? Siempre intenta abrir o utilizar estas ideas para abordar a ciertos autores, que vuelve a abordar otra vez pero en otra perspectiva. Entonces creo que sí, que en parte su estilo, que ella misma pues eso, repite muchas veces, es difícil, denso, complejo, puede llevar a estas
críticas un poco simplistas, ¿no? Puede llevar, pero al mismo tiempo, como ella vuelve a reelaborar, creo que también debería evitar eso, siempre y cuando haya una lectura más amplia, no solo de una de sus obras o de un artículo, sino ver esta temporalidad. Con respecto a lo del feminismo, se lo dejo a Gracia. O con el que también responde a esto que he dicho yo, que no es ninguna verdad. Sí, no he entendido muy bien esto de que le vamos a regalar, no sé, yo no tengo intención de regalar nada a nadie, y menos a la gente que no se lo merezca, vamos, que no sé por dónde va esta cosa de supuestas feministas con falta de conciencia, burguesas y no sé qué. Bueno, no, yo no estaba diciendo, no, venga, seguimos considerando el patriarcado y le sumamos otras cosas. No, yo estoy diciendo, sí, el patriarcado, o sea, esto de lo que partíamos de los años 60 y 70, es un sistema de dominación en el que hay, si eres mujer estás abajo y si eres hombre estás arriba, ¿no? Y eso tiene un montón de implicaciones en social, lo político y lo económico, en las desigualdades de género, pero que atraviesan así a todas las sociedades, decían las feministas radicales, ¿no? Es una estructura universal, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto no hay una desigualdad de género que sea universal? Pues eso es a lo que me refería yo. Podemos decir, no, mira, ya la desigualdad de género no, pero efectivamente desde todas estas aportaciones, desde las prácticas políticas, desde los activismos, desde las teorías dentro del feminismo, están diciendo, pero es que es mucho más complejo, es que no es solo el patriarcado, ¿entiendes? No es que hay otros sistemas de dominación que por supuesto continúan operando, como todo un conjunto de desigualdades como son la clase social, ¿no? No es lo mismo ser mujer de una clase que de otra, la de la etnia, la de la raza, fundamental, ¿no? Tener papeles o no tenerlos, en fin, aquí podríamos hacer un sinfín añadir un sinfín de variables, ¿no? Yo creo que la idea importante aquí, una de las cuestiones fundamentales de los feminismos queer es cómo descentraron a ese sujeto feminista, porque ese sujeto feminista estaba presuponiendo una homogeneidad, ¿no? Y estaba presuponiendo unos límites, pues eso, que me acuerdo de una activista de los años 70 que me decía, es que los límites identitarios a veces los hemos construido de tal manera que han sido más murallas, ¿no? Que han dejado gente fuera, ¿no? Que han incluido, ¿no? Y la crítica que nosotros hacíamos ya desde los 90 era es que no nos vemos, en este caso por ejemplo como lesbianas o como otros sujetos, no nos vemos representadas ni en los discursos ni en las representaciones de este feminismo. O sea, el propio feminismo ha tenido desde los márgenes una llamada a decir, es que no es solo el patriarcado, es que aquí hay otros sistemas de dominación interseccionando, ¿no? Claro, ahí el reto está en que no es solo la suma, no es solo que eres mujer y lesbiana y de la clase que seas y cómo hacemos para articular todas estas cuestiones que nos están afectando, ¿no? Por ejemplo, las feministas lesbianas negras ya decían en los años 60 y 70, no podemos jerarquizar las opresiones. Esto que nos viene haciendo la izquierda, de primero la clase, luego ya vendrán las cosas de las mujeres y luego ya vendrán las cosas de otros sujetos no heterosexuales, no lo podemos repetir en el feminismo, ¿entiendes? Entonces yo creo que no es tampoco que el patriarcado sea lo fundamental y luego vamos sumando, no, es que está todo interseccionando, ¿no? Y no hagamos dentro del feminismo lo que hemos criticado también que ha hecho la izquierda, que ha sido ir haciendo una jerarquía e ir dándole importancia más a unas cuestiones que otras, porque entonces las cuestiones estas supuestamente menores siempre se nos quedan hay un poco como a, bueno, y si tenemos tiempo, ya consideramos las cosas estas de sexualidad, estos rollos identitarios y culturales y simbólicos que a veces planteáis, cuando la cosa importante aquí es la desigualdad de género y la redistribución material. Estamos diciendo, bueno, sí y no, ¿no? Y mira, voy a leerte una cita, si me dejan un momentito, ¿no? Sí, no, de Butler cuando le preguntan ¿tú a qué feminismo perteneces? Esta es la pregunta que le hacen en esta entrevista que mencionaba yo antes, ¿no? Me parece muy interesante la respuesta que da, ¿no? Muy inteligente, ¿no? Porque le dicen, ¿te consideras una feminista, una postfeminista, una feminista queer o quizás perteneciente a otro tipo de feminismo? Y ella dice, en primer lugar, yo soy muy feminista y continuaré siendo una feminista hasta que las mujeres no dejen de ser desproporcionadamente pobres y analfabetas y hasta que la violencia contra las mujeres cese y se llegue a la igualdad social. Parte de ahí ya, ¿no? Tengamos en cuenta que la teoría performativa de género es solo una parte de mi feminismo y que mi feminismo es solo una parte de mi política.
creo que a veces se asocia el nombre Butler con la afirmación de que el feminismo es o solo puede ser la teoría performativa de género, pero esta nunca ha sido mi posición. Y bueno, luego salta un poco y al final viene a decir, dice, quizás el mejor modo de contestar sea que no creo que pueda surgir una política suficiente de una frase que empieza como soy una feminista o soy una feminista queer, ¿no? Ella misma está diciendo, es la imposibilidad de que solo hagamos política feminista, de que solo nos movilicemos como mujeres, ¿no? Puesto que mi punto de vista es que las coaliciones que se necesitan para luchar contra la injusticia deben atravesar las categorías identitarias. No creo, por ejemplo, que las alianzas fuertes sean una mera colección de identidades, esto del ¿no? Y tampoco creo que las identidades por ellas solas puedan orientarnos hacia temas de justicia sexual, igualdad económica, movilizaciones antibélicas, ni hacia las luchas contemporáneas en contra de la precarización y la privatización de la educación pública. Y luego viene a explicar esto que os comentaba yo antes, de nos movilizamos más pues coaliciones de sujetos diferentes en los que estamos atravesadas por todas estas diferentes variables, más centradas en los objetivos, en las políticas, más que si compartimos una identidad como mujeres o no. Es que esta idea solo, este salto que se ha dado a considerar las políticas en vez de la identidad, para muchas de nosotras fue súper revelador, que venimos de una movilización feminista en las que estábamos en grupos solo de mujeres, estaban muy bien, es que necesitábamos reunirnos entre nosotras y como los grupos de autoconciencia de los 70, ¿no? Yo vengo de esa movilización de que solo éramos mujeres. Luego organizamos grupos de lesbianas y eran solo somos lesbianas, ¿no? Claro, imaginaos los test que teníamos que pasar a veces de feminismo para la gente que quería integrar a los grupos. Decíamos, ¿pero qué hacemos? ¿Hacemos una entrevista para ver si son suficientemente feministas o no? Y luego ya cuando empezamos a organizar grupos queer decíamos, es que igual estamos compartiendo un montón de cosas con otra gente, ¿no? Y no son mujeres biológicamente o no son sujetos asignados mujeres al nacer, ¿entendéis? Y por aquí va un poco esta crítica que se le ha hecho a esta noción feminista, solo existe el patriarcado y solo nos movilizamos como mujeres y solo las políticas de género son cosas de mujeres. O sea que, para terminar, no es solo patriarcado y le sumamos otras cosas, sino que es que están todos en intersección, ¿no? Pero efectivamente, como muy bien dice Butler, es que aquí hay una cosa de desigualdad de género gravísima todavía, que es, pues sí, universal, ¿no? Pero cuidado con la cosa de los universales, ¿no? Que tienen muchas fugas. Me gustaría añadir, como que estaba comentando, para clarificar un poco más, que creo que hablamos del patriarcado y las categorías estas que comentabas, pero estamos hablando solo como producto, ¿no? Como una categoría que cogemos y que nos forma, la cogemos y la transformamos, pero que también es un proceso, porque también es ese proceso donde se complejiza, como comentabas, ¿no? Que habría que hacer dos análisis de la categoría producto y el proceso, y en esas pequeñas cosas es donde entra todo, porque estamos afectados por miles de estudios, ¿no? Me parece importante desvelar un poco en el análisis. No sé si Sí. Sí, que cada vez la desigualdad, solo pensamos en la desigualdad de género básico, claro, que aunque solo pensáramos en esa, es muy diferente según qué punto del planeta estemos mirando, ¿no? O sea, que el patriarcado como estructura, pues que sí, es un poco la crítica de la universalidad de esta estructura de dominación, que no es igual en todas las partes del planeta tampoco, ¿no? Menos mal. O sea que... Y que además hay que historicizar siempre buscar esos contextos sociales e históricos para explicar estos procesos, ¿no? Porque igual estamos aquí manejando por los años 60, los años 90 y tampoco son iguales. pero yo lo veo como producto, eso lo veo como producto y el proceso de Efectivamente. prácticas. Producto sociohistórico, eso es. Sí, yo no me resisto a comparar un poco esta noción de patriarcado con la de que comentaba Hans citando a Barthes, de matriz heterosexual, que tiene su tradición queer ya definitiva. Claro, a lo mejor no es tanto el problema de pues, cuando hablamos de temas de género y cuando hablamos de sexualidad, que tú recuperabas a Gay Rabbit, sino la indisociabilidad de las cuestiones, ¿no? Como Butler un poco tiende más que es como Butler tiende a pensar la cuestión, intentando no separar nunca el discurso de la sexualidad, que podríamos asociar
a las matrices heterosexuales por un lado, con el del género que podríamos asociar al tema del patriarcado. Desde mi punto de vista, el tema de la matriz heterosexual mucho más comprensivo que hablar, por ejemplo, directamente del patriarcado, porque la matriz heterosexual, como producción de los sujetos en dos categorías separadas, hombres, mujeres, complementarios, jerarquizado, incluye toda la cuestión del patriarcado y la presión de género, y a la vez es la piedra de constitución, esa división sexual es la piedra que hace posible la presión de género como tal, pero también la exclusión de todos aquellos que no encajan en las dos categorías de género compartimentadas, etc. Entonces a lo mejor más sencillo resulta decir, bueno, hablemos de heteropatriarcado, hablemos de matriz heterosexual, porque no es que estemos olvidando nada cuando utilizamos estos términos. Al contrario, estamos haciendo un discurso feminista, con todas las letras, más complejo, y que entiende que para que se produzca la presión de género se necesita la exclusión de una cantidad de sujetos, no solo la presión de la mujer, sino la exclusión de todos los sujetos que no encajan en este binarismo de sexo, los intersexuales, la posibilidad de la transexualidad, de los sujetos que no son ni masculinos ni femeninos, y un largo etcétera, ¿no? O sea, ahí no nos estamos olvidando de nada, estamos sumando y entendiendo mejor el patriarcado, el feminismo, el género, la sexualidad. Sí, además yo creo que eso, precisamente esta perspectiva, cuando hablamos de heteropatriarcado, nos permite muchísimo mejor analizar cuestiones. Estoy pensando, por ejemplo, como las violaciones correctivas a las lesbianas en Sudáfrica, cuando hay una parte del feminismo que dice, bueno, esto de las teorías queer, tal, estás dedicadas a la cosa de las identidades, de las sexualidades y tal, pero hay como una especie como de núcleo duro de temas importantes, ¿no? Que son los temas materiales y tal. Y parece como que entonces esto se nos escaparía de esa parte importante por la que tenemos que estar preocupadas y movilizándonos del feminismo si utilizamos conceptos que ya tienen una andadura también, como muy bien dices, de heteropatriarcado. Es que esto nos permite ver mucho más y incluir y analizar cuestiones como esto, la violencia contra cuerpos no heteronormativos, contra otras sexualidades, ¿no? Que son heteropatriarcales, ¿no? Se me ocurre esta, pero yo creo que hay muchísimos ejemplos en esa línea, ¿no?